buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos aquí transmitiendo ya en vivo a través de Facebook Live. El doctor Rodrigo Salas Tonela, un servidor aquí en su programa, ahora en esta modalidad de corte abierta. Antes estábamos en radio, pero precisamente por evolucionar y poder tener grandes invitados en su programa de corte abierta a nivel pues internacional o nacional, con invitados que podamos estar en línea, pues el día de hoy estamos prácticamente en vivo y más adelante tendremos a la invitada Carolina Araiza, que ahorita estaremos prácticamente con ella platicando, dándole la entrada aquí al programa. Ya está ella ahorita conectada, ya platicamos con ella para efectos de poder incluir en el escenario y platicar con ella sobre lo que es pues, los derechos de los animales en compañía. Y antes de darle pues precisamente la entrada, voy a platicar un poquito de ella. Ella es licenciada en enseñanza, licenciada en Derecho y maestra en Derecho Constitucional. Ella es fundadora y exdirectora de Fundación de Pata de Perro AC, así como es directora de Protección y Bienestar Animal, ¿sí?, en el estado de Sonora. Actualmente representante en Hermosillo de la Coalición Animalista del Estado de Sonora, desde donde impulsa las políticas públicas, reformas legales y acciones estratégicas a favor de los animales y la comunidad. Ella ha sido una activista por más de 20 años y pues bueno, vamos a tenerla aquí precisamente de invitada para que nos acompañe con lo que es esta transmisión. Y antes de entrarla, ya está conectada, estoy esperando prácticamente nomás que esté aquí con nosotros. Vamos a platicar precisamente de esto que son los animales de compañía y los derechos y reconocidos por la ley en México. Y pues sin más preámbulo con este tema, pues quiero darle la más cordial bienvenida aquí a quien es la licenciada en Derecho y maestra en Constitucional. Tenemos aquí ya a la maestra Caro Araiza. Caro, mucho gusto. No sé si puedas nomás desconectar tu micrófono. Gracias. Estamos en vivo a través de Facebook Live en este programa de corte abierta. Gracias por acompañarnos. Antes de tu entrada, pues estábamos leyendo un poquito de tu currículum o de lo que es tu actividad, ¿sí?, para efectos de que la gente nos pudiera conocer, pero no es lo mismo que un servidor lo platique. Así nos puedes platicar un poquito precisamente de tu trayectoria en este mundo o en esta parte del derecho, porque como bien digo, eres licenciada en Derecho y maestra en Derecho Constitucional y licenciada en enseñanza, pero creo yo que pues la pasión y la vocación se unen en tu carrera para este tema, que en un principio yo dije las mascotas como un tema relacionado, pues sí, precisamente a lo mejor a los animalitos como son los gatos y los perros, pero tú amablemente me aclaras que ahora son animales de compañía por todo este contexto. Pues entonces darte la bienvenida, Caro, y si precisamente nos presentas un poquito de tu persona y empezar con el tema de si actualmente podemos definir como mascotas lo que en la vida cotidiana conocemos, un perrito, un gatito, incluso un ave, o estas mascotas exóticas que pudiera darse en un seno familiar, o cómo podemos ir empezando a platicar de cómo debemos de referirnos, dirigirnos conforme a la ley, pues estos animalitos. Y más adelante el tema que yo quiero tocar, Toral, sería el maltrato y la crueldad animal como derecho penal. Bienvenida, Caro, gracias por aceptar la invitación. Hola, Rodrigo, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, verte. Hacía mucho tiempo que no te veía. Un gusto, pues, que la gente se esté conectando aquí también. Y como comentabas, pues, yo soy activista de muchos años, casi 2 décadas de activismo. Andamos por ahí por los 18 años, yo creo, más o menos, cuando empecé a rescatar animales, y ya pues más adelante empecé a ver que pues el rescate de los perros, de los animales en situación de calle no paraba, y pues teníamos que enfocarnos en estrategias más contundentes, más macro, ¿no? Entonces
pues decidimos entrar al tema de las políticas públicas y es ahí cuando yo empiezo a trabajar sobre las leyes, los reglamentos, programas, todas estas acciones que considerábamos que iban a tener mayor impacto, ¿no? En el bienestar y la protección de los animales. Y en el 2011, 12 empezamos con la Fundación Pata de Perro y bueno, se convierte en una asociación civil y bueno, pues con bastante trayectoria, como muchos nos conocen, impulsando leyes, políticas públicas y pues recientemente yo estuve en la Dirección General de Protección y Bienestar Animal, donde yo llego a través de una convocatoria pública, hacen una convocatoria pública para ocupar este puesto. Y bueno, yo paso una serie de filtros de entrevistas, de requisitos, etcétera, y llego allá a la dirección y bueno, cumplo con el encargo alrededor de 3 años y bueno, sin dejar mi parte de activista como empecé y como siempre ha sido. Y actualmente pues estoy como representante de la Coalición Animalista del Estado de Sonora, que es un colectivo que reúne a organizaciones, a rescatistas de todo el estado, justamente para dar seguimiento a toda la política pública que hemos estado impulsando desde pues ya hace más de una década aquí en el estado de Sonora y que de alguna u otra manera ha posicionado al estado como punta de lanza, como un referente a nivel nacional sobre estas políticas públicas. Fíjate que fuimos, Rodrigo, el primer estado en prohibir las corridas de toros a nivel nacional, un tema pues que ha costado mucho trabajo en el centro del país porque justamente hay toda una industria alrededor de la tauromaquia. Y bueno, Sonora fue el primer estado a nivel nacional que lo logró a través de la primera ley de protección y bienestar animal que impulsamos. Y bueno, de ahí en adelante seguimos impulsando distintas leyes hasta la más reciente que data del 2024, es la más reciente, una ley bastante progresista, bastante avanzada y la verdad que pues digna de replicarla y digna de que se implemente sobre todo, ¿no? Y Perfecto. Ah, perdón. no, no, no. Mencionas una palabra progresista y en términos de derecho es algo que ha estado sonando mucho de estos principios de autonomía progresiva. Voy a hablar de los seres humanos y sobre todo, por ejemplo, en materia de niñas, niños y adolescentes, este concepto de autonomía progresiva. En este caso ya alcanzó a los animalitos, a los seres de compañía sintientes en ese contexto, Caro, y me gustaría precisamente esa progresividad, porque haciéndolo más rápidamente, un antecedente, de alguna manera, hablando de las mascotas, eran consideradas como bienes, como cosas, como objetos que tenían pues a lo mejor la cuestión emocional, pero no estaban considerados dentro de una cuestión familiar o dejar esa parte de bienes y pasar ahora a lo que son seres sintientes. Y esta progresiva ya tutela derechos de los animales en un contexto tanto familiar y en un contexto agrado que más adelante lo estaré comentando también constitucional. ¿Puedes platicarnos tantito, Caro, con esta referencia? Si antes nomás, pues sí, era un perro y era mío y yo podía hacer lo que yo quería con él, de educarlo, tratarlo, cómo sacarlo a pasear o las consecuencias que pueda haber, ahora a lo que estas leyes y sobre todo la última que estás mencionando, progresiva, ¿qué tenemos que saber como seres humanos acerca de estos seres sintientes? Bueno, vamos a empezar a lo mejor un poquito por abordar el tema de la terminología, cómo se denomina a los animales que en anteriores o todavía no se acostumbra, ¿no? Decirles mascotas, que por lo general son los animales domésticos, los animales que actualmente se les denomina animales de compañía y aún más correcto sería animales que nos acompañan, ¿ok? El término mascota se está tratando de cambiar, de erradicar, porque la etimología de la palabra mascota pues viene de una palabra en francés que significa amuleto y los amuletos pues no dejan de ser objetos. Los amuletos pues te dan buena suerte, por eso los equipos
de deportes tienen mascotas, si te das cuenta, ¿no? Entonces, para que tengan suerte los equipos. Pero el hecho de caricaturizar o a lo mejor cosificar a los animales, pues ya no es correcto, ya hay toda una investigación, incluso científica, de que los animales son seres sintientes y no solo eso, son seres conscientes, tienen conciencia. Por ahí anda un documento muy, muy relevante para el derecho, sobre todo para el derecho animal, que habla acerca de la conciencia de los animales de 2012. Es una declaración, la declaración de Cambridge, donde diversos científicos de todo el mundo pues hacen muchos estudios y se dan cuenta que ciertos componentes de la conciencia en los humanos están presentes también en los animales, de tal manera que los animales no solo sienten, sino que también tienen conciencia. Quizás no una conciencia como la nuestra de, hice algo malo y me siento mal, no, una conciencia donde ellos se saben vivos, se saben en un espacio, en un lugar, valoran su entorno, su vida, quieren ser libres, quieren estar libres de sufrimiento, etcétera, etcétera. Entonces, es un documento muy, muy importante pues para el derecho porque incluso se ha utilizado en varios casos que se han llevado a la corte para determinar esa conciencia de los animales y más allá de considerarlos objetos, considerarlos pues seres, como lo refería en inicio, seres sintientes. Y no solo se ha cambiado el término a animales de compañía o que nos acompañan, hay otras categorías que sí causan bastante conmoción a muchas personas que no están involucradas en el tema de la protección de los animales o temas a lo mejor jurídicos, pero también se habla, fíjate, Rodrigo, de personas no humanas. Y ese término también ha llegado a representación ante cortes de distintos países. Se habla de personas no humanas o animales no humanos. ¿Por qué? Porque en el caso de los animales, como una especie, vamos a decirlo así, pues los humanos también entramos en esa categoría. Somos parte del reino animal, solamente que somos una especie diferente, ¿no? Al resto. Y causa mucha conmoción porque a veces creemos que somos diferentes a los animales biológicamente y sí lo somos en algunas cosas, pero no dejamos de ser animales, del reino animalia, ¿no? Entonces, lo correcto actualmente, y justo en la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Sonora, el término se cambió a animales de compañía en lo que refiere a perros y gatos o incluso algunos otros animales que no son tan comunes tenerlos como las denominadas mascotas, porque hay personas que tienen conejos, hay personas que tienen cerdos, hay personas que tienen Sí, incluso víboras, vacas. escorpiones, animales exóticos, ¿no? Sí, animales exóticos y que de alguna u otra manera pues están como animales de compañía o que acompañan a humanos. Entonces, creo que la denominación va a ir evolucionando poco a poco en la medida que vayamos reconociendo a los animales como seres sintientes que deberían ser sujetos de derecho. Actualmente los animales, Rodrigo, no son sujetos de derecho en nuestro país, son objeto de derecho. Es decir, el sistema gira en torno, a final de cuentas, a los humanos, cómo cuidan los humanos, cómo cuidamos los humanos a los animales, cómo los protegemos, etcétera, pero no se les reconoce, por ejemplo, al animal en sí, el derecho a la libertad, el derecho a no sufrir, como se nos reconocen a nosotros esos derechos, ¿no? El derecho a la vida, etcétera. Entonces, este cambio representaría la mayor protección que se podría dar a los animales en nuestro país, ese reconocimiento como sujetos de derecho. Ahorita, como te decía, la persona humana se reconoce pues como el propietario, el poseedor, el productor, el consumidor, etcétera, de un animal que se considera un bien para nuestra legislación. Perfecto.
Sí, pues aquí estoy poniendo a ver cómo estamos poniendo. Los animales de compañía son objetos de derechos, no sujetos. ¿Es correcto? Ujú, es correcto. Perfecto. Y eso es una buena, obviamente, inicio, principio que nos pones, Caro, porque dentro de algunas de las preguntas que me tocó en los comentarios cuando estamos promocionando el programa de Corte Abierta, precisamente una persona manifiesta que no tienen derechos, sino que libertades. Creo yo que aquí también pues lo quiero mencionar, porque si bien es cierto, a lo mejor no sujetos como tal, por no ser un ente jurídico como los seres humanos, aunque bien los dices, y el término en semiología es o el animal o el hombro sapiens sapiens, somos animales pero que pensamos, obviamente, y que los animales de compañía también tengan conciencia. Yo lo llevo al nivel que ahorita más a ratito también nos platicas de estas terapias lúdicas y estos animales que se dedican a la guardia y custodia y protección junto con los bomberos, junto con los policías, o sea, están siendo ya objetos de un ambiente humano, sintiente, pero con esa conciencia que dicen. Y creo yo que aquí es donde está entrando esta autonomía progresiva de derechos que la Constitución está reconociendo, o sea, les está otorgando como objeto de derechos, que bien lo mencionaste, pues ciertos derechos, y el más importante que queremos ir aterrizando, Caro, es pues el cuidado. Aquí jurídicamente, pues obviamente tenemos, si me lo permites, tienen derecho a ser tratados, obviamente, como seres sintientes, a una alimentación, atención en veterinarias, un espacio adecuado, incluso evitar un sufrimiento innecesario cuando hay momentos de que tengan que dormir a un animal de compañía. No sé si estos son objetos de derecho, ir aterrizando a la cuestión penal hasta llegar a que nos puedas aportar el conocimiento de maltrato y crueldad animal, sobre todo si has tenido experiencia dentro de tu fundación o cuando fuiste directora, o hoy en día con denuncias donde has tenido que incluso participar en un procedimiento para que la gente conozca pues hasta dónde puede llegar la conducta de un hombre o una mujer, de una persona en contra de estos animales de compañía, Caro. Sí, mira, Rodrigo, por ejemplo, bueno, en el caso del reconocimiento de los animales como objeto de derecho, en ese modelo lo que la ley hace es proteger al animal, no porque sea el titular de los derechos, sino porque el orden jurídico le está imponiendo al humano ciertos deberes de cuidados, como comentas tú. Es decir, prohíben el maltrato o le exigen a lo mejor cuidados mínimos del animal, pero siguen siendo considerados los animales propiedad de esta persona, ¿ok? A diferencia del reconocimiento de los animales como sujetos de derecho, es decir, ellos ya tendrían que ser titulares de derechos. Hay por ahí, Rodrigo, una declaración, es la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Si mal no recuerdo, esa declaración es por allá del 48, ¿no? Y a pesar de la época en la que se redactó, es bien interesante leerla y habla de cómo los animales pues tienen derecho a la vida, a la libertad, a morir pues por causas naturales. Es de verdad bien interesante leerla, no es vinculante, pero pues es una gran guía para el derecho animal. Y entonces, en este modelo de reconocimiento de sujetos de derecho, como te decía, se hace titulares a los animales de sus derechos, como lo somos los humanos de nuestros propios derechos humanos. Y bueno, es bien interesante todo lo que ha surgido en torno a este reconocimiento, porque ha habido, como te comentaba hace un momentito, que se han presentado casos en las cortes. Sobre todo hay un caso en Ecuador de una mona que se llama Estrellita, y en ese caso se habla de esta mona, es decir, un simio, un changuito, a los que les decimos changuitos, y se le reconoce como un sujeto de derecho. Entonces, este reconocimiento tendría que ser para todas las especies de animales, ¿no? Eso es importante saberlo. Y bueno, ya obviamente
lo que implicaría a nivel legislación son grandes cambios. Si bien es cierto, comentabas tú hace un momento que el tema ya está en la Constitución, pero sigue siendo dentro de esa visión, ¿no? Del animal como objeto de derecho. Y en ese sentido, por ejemplo, la Constitución prohíbe el maltrato animal, queda bastante abierto, no dice de qué especies, no dice de qué industrias, porque pues sabemos que hay maltrato animal en muchísimas industrias, pero pues ya es un paso, como comentabas, importante, porque pues eleva a rango constitucional la protección de los animales. Cabe mencionar también, Rodrigo, que esta reforma que se realizó, pues nos deja debiendo una ley general de protección y bienestar animal que pues desafortunadamente no se ha elaborado por parte de la Cámara de Diputados. Sé que hay bastantes iniciativas por ahí que se han estado discutiendo y me voy a volver a regresar al tema de la tauromaquia. Es uno de los temas más fuertes que entra en discusión, sobre todo porque, como te comentaba en inicio, hay toda una industria detrás y ha sido de alguna u otra manera la piedrita en el camino que no deja avanzar esta ley. Entonces, ya para estas fechas, el año pasado debió de existir esa ley de general de bienestar animal. Ya están fuera de todos los tiempos. Desconozco la verdad si han interpuesto algún amparo en este sentido, pero sí debería de estar ya esta ley vigor, ¿no? Claro, ahorita que mencionan de la taromaquia, Caro, en Sonora prácticamente tenemos y ya la puerta de la esquina, tú recordarás, bueno, en la Expo Ganadera. Y también no deja de ser, incluso como cultura, aquí en nuestro estado, las peleas de gallo, donde es algo muy pronunciado y ha habido mucha resistencia precisamente a las peleas de gallo que en la Expo, en la famoso Palenque, pues de alguna manera el colectivo, los defensores que lo defienden como una tradición y no tanto como un maltrato, la pelea y la gente que nos ve, pues lo que implica este tipo de eventos, por hablar un poquito como los toros, pero por aquí nunca hemos tenido corridas de toro de una manera grande o magnitud, no sé si a lo mejor en los ranchos, en una situación de esas, pues se presenta con ganado, pero algo que sí era muy pronunciado, pues son las peleas de gallo aquí en nuestro estado, y llegó a un acuerdo en que se vaya disminuyendo por ir cambiando esta cultura. Mi comentario va por lo que estás diciendo, si dentro de una tradición, dentro de una cultura, dentro de una etnia, dentro de estos rituales de personas, por ejemplo, ahora que en Semana Santa aquí los yaquis, las cuestiones de los fariseos y queman máscaras y todo esto, pero hablando de donde hay animales, ¿es válido, tienen soporte, defensa o estamos queriendo llegar a que en estos contextos donde se considera algún tipo de maltrato, una tradición, un ritual, se pueda justificar? Por eso te pregunto, aquí la pelea de gallos es una tradición y ha llegado a un acuerdo, no me acuerdo si fue para el 2029 por ahí, que la Cámara aquí aprobaron un acuerdo de extender porque está la prohibición y pues si no cortarlo de golpe, sí irlo paulatinamente educando a la ciudadanía, Caro. Mira, fíjate, Rodrigo, que hace unos años, creo que en el 2018, hubo una resolución de la Suprema Corte de Justicia en el estado de Veracruz, justamente por el tema de la gallística que le llaman, o las peleas de gallos, y la Corte determinó que ningún otro derecho fuera al trabajo. Creo que ellos invocaron ahí un tema cultural, iba a estar por encima del bienestar animal. En el caso particular de Sonora, en el 2015 fue cuando se tipificó el maltrato animal como un delito en nuestro estado. Vino una reforma en el 2021, si mal no recuerdo, se reforma el artículo 342 específicamente del Código Penal del Estado de Sonora,
Y en ese artículo claramente se dice que no se debe de poner en riesgo a los animales, por ejemplo, utilizando aditamentos o causándoles algún tipo de maltrato. Es decir, que si nosotros consideráramos este tipo de tradiciones a la luz del Código Penal, pues obviamente sería considerado un delito. Sin embargo, como también bien comentas, pues son tradiciones muy arraigadas que son también a la vez industrias de las que dependen muchas familias y ciertamente a raíz de la Ley de Protección y Bienestar Animal que se promovió en el 2024, queda como prórroga hasta el 2027 la prohibición de las peleas de gallos. Pero bueno, creo que tenemos que también esperar a ver qué es lo que dice la ley general, como te comentaba, que tenemos pendientes por parte de la federación, porque les va a dictar a los estados y a los municipios, pues, qué es lo que sigue, ¿no? En esta materia. Pero sí son tradiciones que obviamente tenemos que replantearnos también a la luz de este reconocimiento de los animales, como comentaba hace un momento, como seres sintientes y con conciencia. Desafortunadamente, históricamente los hemos considerado como objetos, como accesorios. Antes yo me acuerdo que llevar a un perro a un veterinario era como que un lujo, ¿no? Porque no lo considerabas necesario y terminaban muriéndose de Wow. parvovirus, de moquillo, qué sé yo, porque no estabas acostumbrado a cuidar de los animales, pues como se acostumbra un poco más ahora, ¿no? Que ya sabes que sufren de enfermedades, que debes de cumplir con su calendario de vacunación, etcétera. Entonces, sí es importante que vayamos evolucionando en este sentido, en este reconocimiento de los animales como seres sintientes, al igual que somos nosotros, y ir evolucionando hacia otras formas de diversión. También comentabas el tema de la Expogan, estaban las cabalgatas, donde pues también se considera, incluso está reconocido aquí en Sonora como patrimonio cultural del Estado, y se sabe que constantemente en las manifestaciones de la Expogan o en algunas cabalgatas, muchos animales pues terminan lastimados, terminan incluso muertos por el cansancio, terminan estresados y terminan lastimando a otras personas. Y más allá a lo mejor de una prohibición, porque es muy difícil cambiar ese chip en la gente, sobre todo que tiene estas costumbres tan arraigadas, pero sí que haya un mayor cuidado, sobre todo cuando un evento de esta magnitud sale de las manos del organizador. Yo lo comentaba hace poco, cuando la Expo tiene una cabalgata, que es la manifestación de la Expo, que a final de cuentas pues se convierte también en una cabalgata, ellos no tienen un registro de los participantes. Entonces, ¿qué sucede? Llega mucha gente que viene con sus caballos recorriendo muchos kilómetros ya con anticipación y llegan los animales cansados, estresados a estas manifestaciones y la Expo Gano, los organizadores en lo particular, no llevan el registro y cualquiera puede entrar. Entonces, tienes este tipo de situaciones donde los animales pues llegan a estar exhaustos y terminan pues por quedar postrados, nos ha pasado, y lo que se solicitaba o se solicita a través de la Ley de Protección y Bienestar Animal es que se tenga un mayor control y sobre todo, por ejemplo, un médico veterinario a cargo de el bienestar de los animales, que hablar de bienestar animal, pues es también otro tema, ¿no? Justamente la persona que te comentaba que existen las libertades de los animales, está en lo correcto en el sentido de que la disciplina del bienestar animal reconoce las 5 libertades del animal, pero no deja de considerar a los animales como objetos. O sea, tú puedes cuidar muy bien a un animal, pero a final de cuentas lo vas a seguir utilizando, lo vas a seguir explotando para los fines que tú gustes y mandes, pero eh, el reconocimiento de los derechos no es equiparable a estas 5 libertades que te comentaba la persona. Perdón que te interrumpa, Caro.
¿cuáles son estas 5 libertades de los animales para que la gente lo conozca? Y si después de que no los digas, porque estás hablando de esta cabalgata y uno lo puede ver, bueno, son caballos, pueden caminar o cabalgar 15 kilómetros, 20 kilómetros, y crueldad animal y maltrato animal, rápidamente, para ir entrando como conductas típicas en México, las legislaciones establecen como primero maltrato, golpear o lesionar, abandonar, privar de alimento o agua, mantener en condiciones insalubres, mutilaciones injustificadas y actos de crueldad. ¿Dónde, quién decide, qué autoridad pudiera decir este caso que estás poniendo de los caballos, o también lo que hablaste ahorita de Veracruz y aquí las peleas de agua, se encarga para decidir cómo estás entre si es maltrato o no, o si es, porque me pasó una ocasión, es que los bueyes, los burros, que obviamente llevan carga y es como que su naturaleza, y los seres humanos podemos decidir quién es el encargado o la persona que bien mencionas que pudiera, no nomás por la ley, aquí estoy poniendo nomás lo que puede ser maltrato, pero dices tú, bueno, un caballo, una cabalgata, pues es normal que un caballo lleve cabalgata, pero tú me platicabas fuera del aire cómo tienen que ver ¿cómo se llama? Las cerraduras o las que le ponen a los caballos, por si es pavimento, por si es tierra, por si es otro tipo de suelo, y obviamente se lastiman las patas al caminar. Entonces, ¿cómo puede irse midiendo de algo normal, natural, es su trabajo, es la esencia del animal, a caer en una posible ya maltrato o tomar agua ahí para poder presentar o evidenciar una denuncia de un maltrato, Caro? Ok, bueno, primero que nada, como te comentaba, las libertades del bienestar animal son parámetros que se desarrollaron a través de esta disciplina, que es una disciplina del bienestar animal, a través de indicadores que surgen o que se desmenuzan de estas libertades. Bueno, la primera son 5 libertades. La primera es que deben de estar libres de hambre y de sed, libres de sufrimiento o incomodidad, libres de lesiones o enfermedades, libres de expresar su conducta natural y libres de estrés, ¿sí? Esto en un inicio se desarrolló sobre todo data de temas de animales que eran utilizados en la industria alimenticia, de cómo eran transportados en los buques, que todavía sucede eso, y de las condiciones tan precarias y de hacinamiento en que lo hacían. Se daban cuenta que los animales pues estaban lesionados, que estaban enfermos, y que estos animales, a final de cuentas, cuando eran utilizados para el consumo humano, pues resultaba que el producto, el denominado producto, la vida del animal, pues no era apta para consumo humano. Entonces, de ahí un poco nace el tema del bienestar animal y surgen estas libertades. Hoy en día ya también se habla de los 5 dominios del bienestar animal, que es todavía un desarrollo de estas 5 libertades, es más específico de estas 5 libertades. Te doy el ejemplo, la primera libertad que dice que no deben de tener hambre o sed. Bueno, los 5 dominios te van a indicar que, bueno, el agua tiene que estar limpia, que la comida tiene que ser de buena calidad para que le nutra, etcétera, etcétera. Entonces, a través de estas 5 libertades se pudieran crear medidores del bienestar, incluso los hay, del bienestar animal, para determinar si hay un maltrato o no. Obviamente, pues también tienes herramientas como la Ley de Protección y Bienestar Animal que te indica que es maltrato o no, pero a lo mejor de manera más científica utilizas estos parámetros que te da el bienestar animal. Y respecto de lo que me comentabas, pues cuándo es maltrato animal y qué instancia es quien se encarga de verificar o sancionar. Y es ahí donde estamos a veces en una zona gris, porque la Ley de Protección y Bienestar Animal que se promovió en el 2024 aún no cuenta con su reglamento estatal, y es ahí donde se vuelve un problema la aplicación.
Actualmente, por ejemplo, si se habla de perros y gatos, en Hermosillo específicamente, tendría que ser el Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal quien verifique las condiciones de los animales, obviamente basados en instrumentos que puedan realmente de alguna u otra manera medir o determinar si hay un daño a la integridad física del animal. El Código Penal del Estado es muy específico en qué es maltrato o crueldad. Se habla, por ejemplo, del dolor innecesario, de las mutilaciones, es decir, el corte de orejas y cola que es tan frecuente en ciertas razas de perros, por ejemplo, los Doberman, los Boxer, los Rottweiler también acostumbran a cortarles la cola. Ya es un delito, ya está tipificado como un delito. Realizar ciertos actos de tortura, las peleas entre los perros o provocar que se peleen o que muerdan a alguien más, también es un delito. Administrarle sustancias que puedan resultar tóxicas, como los venenos, todo eso ya está considerado en el Código Penal. Entonces, en este sentido, como un delito, pues ya tendría que analizarlo Fiscalía, obviamente con los protocolos que ellos tienen que seguir de recibir la denuncia, conformar una carpeta de investigación y, bueno, hacer las investigaciones correspondientes para, bueno, llevarlo ante el juez de control, por ejemplo, y, bueno, ya en adelante, pues, continuar con el proceso en el caso, por ejemplo, de una vinculación. Entonces, en ese sentido, si ya está considerado un delito, ya es Fiscalía quien tiene que verlo. En el caso específico del municipio, se abocan sobre todo a lo que son omisiones de cuidados de perros y gatos, aunque en la teoría ellos deberían de estar viendo otras especies, no nada más perros y gatos, y también servir como primeros respondientes para canalizar, por ejemplo, especies silvestres o especies que protege la federación a las instancias correspondientes o en el caso de crueldad animal, es decir, cuando ya es competencia de fiscalía, bueno, derivarlo a fiscalía. En el caso del instituto te comento, bueno, ellos ven omisiones de cuidados, por ejemplo, pues que no lo estás llevando al médico veterinario, que no tienen agua, que no tienen comida, que su espacio está sucio, pero pues también sacarlo a la calle sin correa, no recoger sus heces, esas son sanciones administrativas que tiene que ver en un momento dado, pues en Hermosillo el Instituto Municipal, pero en el resto de los municipios, lo que ahora se denomina Centros de Protección y Bienestar Animal, que pues desafortunadamente la gran mayoría de los municipios no cuentan con estos espacios que justamente la ley pues les obliga a crear para cada municipio de Sonora. Caro, acabas de tocar una parte muy importante. Bueno, todo, obviamente todo es importantísimo, claro, pero me refiero a que sacaran a un animalito o una mascota. Digo mascota nomás por la cotidianidad, me queda claro que estamos hablando de animales de compañía, sin correa, o a veces no salen con su bolsita de obligación hoy en día en ley administrativa para sus heces, etcétera. Y me ha tocado en materia, sobre todo en consulta, en el despacho en Derecho Civil, la obligación solidaria o la responsabilidad que tiene ya, vamos a decir, porque ahorita también lo preguntaban aquí en los comentarios, que muy amablemente la gente está participando, la responsabilidad que tenemos como dueños de un animal, de seres de compañía. Y vamos a hablar en específicamente el perro. ¿Por qué? Porque es un animal que podemos sacar a la calle, lo tenemos a veces con correa, sin correa, a veces lo tengo adentro de mi casa en un jardín con poca cerca, reja, y desgraciadamente ocurren, vamos a llamarlo, accidentes, obviamente no deseados, involuntarios, pero al fin y al cabo trae consecuencias de derecho. Entonces, si bien estamos hablando ahorita de los derechos de objetos de los animales de compañía, me gustaría tocar, o que es conocimiento y también como abogada, de la obligación que tenemos nosotros como dueños, por usar la palabra cotidiana, pero ya no como miembros sintientes de familia, que es la
lo que común preguntan, oye, fíjate que en la colonia o en el fraccionamiento, mi perro o mi mascota mordió a un niño que metió la mano, o lo saqué a pasear sin su correa, o se me salió cuando abrí el portón, iba pasando una persona y lo mordió. Entonces, sin entrar ahorita, que también lo puedo hacer yo mucho gusto como abogado, las consecuencias legales, la obligación solidaria, me gustaría más qué obligaciones tenemos de cuidados. ¿Por qué? Porque nos vamos a ver involucrados, a lo mejor ya no nomás nosotros en algún tipo de maltrato, sino también somos solidarios. En una ocasión una persona me dijo, es que no es mi perro. O sea, nomás se quiso deslindar de la responsabilidad porque su perro mordió a una trabajadora doméstica en un fraccionamiento y cree que o sea, ya no lo volvió a recibir y se deshizo de él. Y obviamente entre testigos y todo, se acreditó que el perro era del señor de la calle, y hubo consecuencias, obviamente, civiles y reparaciones del daño, etcétera. Pero, ¿qué obligación tenemos los dueños, por si todavía podemos decir que somos dueños de animales de compañía, pues para cuidarlos y no caer en este tipo de situaciones de la vida cotidiana, Carlos? Sí, mira, qué interesante que mencionas también el término dueños, justamente también en la Ley de Protección y Bienestar Animal cambia, en la ley del Estado de Sonora cambia, al igual que el término de mascotas, cambia por tutor, pero bueno, para fines jurídicos sigue siendo el dueño del animal, porque como comentábamos hace un momento, pues no ha cambiado esa categoría del animal como sujeto de derecho, sigue siendo objeto de derecho y por lo tanto, pues en ese sentido es propiedad, pero sí para fines de ir cambiando un poco la percepción de la gente y de hacerle ver que tiene una responsabilidad, ya no se denominan dueños, se denominan tutores. Entonces, o tutores o responsables Voy a poner de aquí, los adelante. animales, de los animales de compañía, ¿no? Y bueno, justamente la Ley de Protección y Bienestar Animal nos da también pues esas obligaciones para los tutores de animales, que son algunas obligaciones, ¿no? Como responsables de los animales de compañía, entre ellos, como bien comentas, que al momento de sacarlos a pasear, estamos hablando específicamente de los perros, como bien decías, porque pues son por lo general los animales que sacan a pasear, aunque a mí me ha tocado ver que pasean cerdos, que pasean gatos, pero igual la responsabilidad pues sigue siendo la misma como el animal de compañía que es. En el dado caso, por ejemplo, de que tú saques a tu perro sin todos estos accesorios que te indica la ley, que es pues básicamente un collar, una correa, también se habla por ahí de la placa de identificación, pues sí te puedes hacer obviamente acreedor a una sanción del tipo administrativo, es decir, una multa que en lo específico pues tendrían que aplicar los centros de protección y bienestar animal municipales. Aquí en Hermosillo se llama Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal. Aquí, fíjate, sucede algo, Rodrigo, que no se ha dado en otros municipios, pero es que existe una unidad de protección y bienestar animal, que es la UNEPA, y el instituto, cualquiera de los dos, pues tienen facultades para sancionar esta conducta. Es decir, que si tú vas por la vía pública y no tienes pues a tu perro con correa, en automático tú pudieras ser sancionado por violar el reglamento municipal. Que en Hermosillo sí tenemos un reglamento municipal que deriva de esta ley de protección y bienestar animal. Si mal no recuerdo, las multas por cualquiera de estas obligaciones que te imponen no alcanzan más allá de las 150 UMAS y obviamente varía dependiendo pues de qué fracción del reglamento estás tú infringiendo. Pero sí hay bastantes obligaciones que tenemos como tutores o guardianes o responsables de los animales que vienen enumeradas tanto en la ley y, bueno, ya bien desglosadas en el reglamento municipal, que a su vez pues tendrían que tener todos los municipios del estado de Sonora. Perfecto, mira, Caro, aquí sí estamos con una pregunta que creo yo que estamos hablando precisamente de esta responsabilidad
Dice Angélica García, una pregunta, los alambres que colocan en las bardas y que ahí se quedan atrapados gatos, me ha tocado que los bomberos y rescatistas han liberado y se han lastimado. ¿Está permitido? Porque enseguida en mi casa acaban de poner y me da pendiente los gatos, etcétera. Gracias por la pregunta, Angélica. Aquí puedo abundar un poquito, Caro, porque fíjate que vi una publicación tuya, creo que también en tu Facebook, donde a veces hay alambres donde quedan pájaros atrapados, ¿no? Y la gente no hace nada y se mueren ahí, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, ya hablando de la Profepa o en el mar, que está prohibido, y la veda, que es otro tema, pero que lanzan redes y todo lo que utilizan y quedan tortugas y ciertos animales ahí, como no pueden nadar, valga la redundancia, pues en el mar se ahogan. ¿Eso cómo pudiera caber en un solo animal, o cuando ya son varios que alguien pone, como pregunta aquí Angélica, una reja o una red o tipo de alambres que pueden ser dañinos para los animales, caer en ese maltrato, o estamos obligados a denunciar o a decir, oye, están incumpliendo o están poniendo en peligro pues a los seres sintientes, aquí a los animalitos de compañía, ¿no? Porque a veces mi perrito se salió y va caminando y se mete a otra casa y ahí ocurre algo. Toda esta situación, por contestar, ¿qué se le puede decir? Me pareció muy interesante la pregunta, Car. Mira, no hay una regulación como tal de este tipo de cercos o alambres, no la hay. Cuando podríamos nosotros encuadrarlo en un delito es cuando tú al animal eh, deliberadamente le colocas algún aditamento que le va a ocasionar daño, ¿sí? Por ejemplo, ahí si yo le pusiera, perdón, un alambre deliberadamente a un animal, pues sí encuadra en el tema de un delito. Fíjate, lo que sucedió con esta tienda que comentabas, y es algo que hemos venido platicando en los últimos días también, es que el manejo de este tipo de fauna, pues debe de estar regulado por alguna norma de la Secretaría de Salud en cuanto al uso de trampas, etcétera, en los supermercados o en comercios donde manejen alimentos, ¿no? Y en ese sentido, creo que es importante analizar, pues, qué métodos están utilizando para ahuyentar a los animales. No debería de ser para exterminarlos, ¿no? Porque hay métodos para ahuyentar y, por ejemplo, a estos supermercados, porque pues están buscando comida, están buscando refugio, y en ese sentido creo que también debemos de evolucionar hacia prácticas más éticas y humanitarias, no buscar exterminar a los animales. Estas redes están mal colocadas, es muy probable que estén mal colocadas porque hay unas redes que se utilizan pero son tensadas en el techo que evitan el paso de los animales por huecos que pudiera tener el techo o las paredes de la tienda, y evita y las vuelve a expulsar hacia el exterior. Pero en el caso particular de lo que comenta Angélica, es muy difícil en nuestro país y en nuestra ciudad regular qué tipo de cerco, qué tipo de alambre vas a poner. Híjole, es tan complicado como cuando vemos estas personas que construyen en la banqueta las cocheras. Entonces, debe de haber una regulación municipal, y la hay, ¿no? De hasta dónde vas a construir tu cochera, porque luego empieza la banqueta, y obviamente debe de existir mucha regulación de qué tipo de cerco sí pudieras poner o no poner, o a lo mejor para no causar daños, en este caso a los animales o a los peatones, como es el caso de las cocheras que invaden las banquetas, pero la aplicación, pues en la práctica se vuelve imposible. O sea, tú vas caminando por las calles de la ciudad y cuántas cocheras no te encuentras en esas condiciones y te tienes que bajar a caminar a la calle. Y aquí es una falta, obviamente, de aplicación de todas las normativas que tenemos, ¿no? Por ahí decían, tenemos muchas leyes de primera, pero aplicación de cuarta, porque pues no hay el recurso humano, económico para aplicar tantas leyes. Entonces, sí, obviamente es un tema
pues que nos preocupa esto que comenta Angélica, pero no hay una regulación en sí de qué tipo de cerco, qué tipo de alambre vas a poner tú en tus... Pues la conciencia entre domicilios. nosotros, ¿no, Caro? Yo creo que con tu aportación, con los colectivos, con la gente que quiere informarse precisamente de no ser involuntariamente causa, pues qué voy a poner, ¿no? Por seguridad. Creo yo que hay muchas leyes, y no hablar nomás está en cuestiones de bienestar animal, sino en otro tipo de la vida cotidiana, que le llamamos, ya sabes, los abogados ley muerta, o sea, ahí está, pero pues no la aplican, no los recursos, lo hacen para de alguna manera, pues decir, ahí está contemplado, pero somos los primeros que vamos a tener, y se me viene la conducta clásica, me incluyo por decir como mexicano, no porque lo haga, pero se me hace egoísta decirlo, no incluirme como los mexicanos que vamos fuera de México a Estados Unidos y está prohibido tirar papeles porque nos multan y andamos con mucho cuidado. Y aquí, pues por la ventana del carro, me bajo, tiro papeles y también es una falta administrativa y ¿quién hace algo, no? Entonces, creo yo que este tema empieza primeramente desde la conciencia y de querer saber, sobre todo los que tenemos animalitos como animales de compañía, para cuidarlos también en un entorno de que no salgan y fueran ser víctimas, pues ya no tuve un accidente, pero sí de algo, porque también me ha tocado, en una ocasión me tocó consultar a una mascota, y lo digo porque pues así era como llegaban a consultarme, que los envenenaron, que porque el perro ladra mucho en la madrugada y es muy imperactivo dentro de una casa, y pues se consideraba que los vecinos a lo mejor le pusieron algo a la comida o le tiraron algo y lo agarró el perro, y cuando le hacen pues la autopsia, la necropsia del perro, pues estaba envenenado, ¿no? Entonces todo este tipo de conductas considero que son, pues primeramente desde nosotros internamente hacia afuera, para poder conocer la ley y sumarnos a todo esto que nos estás diciendo, Caro, porque considero importantísimo que el conocimiento es poder, y aquí en materia de derecho, la máxima que dice, la ignorancia no nos exime de nuestra responsabilidad. Entonces tenemos que estar conscientes de lo que es tener, pues a lo mejor ahorita decirle a un niño, ¿no? Que es correcto lo que nos estás diciendo, pero el papá cuando quiere empezar y mamá, la pareja, cuando quiere empezar a darle responsabilidad a sus hijos, les diga con su primera mascota, ¿no? A veces un perrito, el gatito, y cuídalo y de comer para que vayan teniendo responsabilidad. Pero a veces no sabemos, o unas obligaciones que forzosamente tenemos por objeto de derechos en la ley, o porque también vamos a ir aprendiendo. Entonces creo que como todo, tenemos que documentarnos, concientizarnos con gente como tú, obviamente, o con cualquiera que tenga esta experiencia, pues para poder ser y estar a favor del bienestar animal, Carlos. Sí, justamente es un tema de conciencia colectiva, este tipo de situaciones, pero también es un tema de que necesitamos dependencias de gobierno que nos den el ejemplo, ¿sí? Porque hoy por hoy algo que está sucediendo, Rodrigo, y es muy lamentable, es que el gobierno quiere sancionar al ciudadano por maltrato animal, pero él mismo se convierte en un maltratador de animales por omisión de reglamentación, por ejemplo, por la omisión de aplicar programas o estrategias para solucionar temas relacionados con la protección animal, o se convierte en un maltratador con dolo, porque, por ejemplo, en los centros, los llamados antirrábicos, que lamentablemente todavía existen y en nuestro estado no son la excepción, ellos mismos están realizando un maltrato institucional. Por ejemplo, ahora mismo el antirrábico de Nogales captura y mata perros, pero quiere sancionar al ciudadano porque lo tiene en la calle, vamos a decirlo, pero él captura y mata. Entonces, hay una gran incongruencia entre lo que la ley dice y el gobierno hace. Eso es, tenemos que encontrar, obviamente, ese punto de congruencia y que el gobierno sea un ejemplo para el ciudadano. Entonces, ahorita que comentábamos el tema del alambre y que comentaba Angélica que se quedaban atorados los gatos, tiene mucho que ver con un problema de sobrepoblación canina y felina.
Es decir, hay animales en las calles que no deberían estar en las calles, que están quedando atrapados en estos alambres, en estos cercos y mueren. Entonces, los animales que están en la calle, pues finalmente son de la sociedad, pero también son del Estado, son del gobierno, porque el gobierno no ha implementado todas estas estrategias con nuestros impuestos para evitar que haya esta problemática. Y justamente creo que estoy leyendo por ahí un comentario de una chica de Guaymas que me dice que le da mucha tristeza ver a los animales en situación de calle, y es ahí donde viene la parte donde el gobierno tiene que implementar programas, acciones y estrategias para evitar que esos animales estén en la calle. Y ciertamente vamos a decir, bueno, es que la gente los tiene en la calle y se reproducen. Sí, pero hay muchos animales que no son de personas, que están 100% en situación de calle o que alguna vez tuvieron casa, se perdieron, que dejé que mi perrita tuviera perritos y los regalé y terminaron en la calle. Y es ahí donde tiene que entrar a poner orden con estos programas de control poblacional, en el caso específico de perros y gatos, pero programas que sean éticos y que sean humanitarios, no lo que está sucediendo en el antirrábico de Nogales, como ejemplo, porque suceden muchos antirrábicos del país. En el antirrábico o el Instituto Municipal, lamentablemente, de aquí Hermosillo también están sucediendo estos casos, no tan abierta e indiscriminadamente como en Nogales, pero es ahí donde viene la parte de la aplicación de la ley. Está bien, yo voy a aplicar la ley a aquellos casos de maltrato animal que lo ameriten, pero tengo que tener la calidad moral como gobierno de que si yo voy a aplicar una ley en ese sentido, pues yo no puedo estar matando perros que capturo en vía pública, ¿no? Porque es una contradicción, o sea, te castigo por maltrato, pero yo también maltrato como gobierno. Es totalmente incongruente. Ahora, el tema de las multas, pues sí es un tema que de pronto decimos, no, pues que los multen a todos, y el tema de la educación, que eduquen a todos, pero no va a resolver la problemática porque son acciones que se tienen que realizar de manera integral. Nosotros, y siempre viene el ejemplo este de Estados Unidos que comentas, ¿no? Dices, bueno, en el otro lado la gente se porta bien, pues porque allá no se andan con cosas y te sancionan, ¿no? Y respondes al miedo que te da, pues que te van a cobrar una multa, pues bajita la mano a lo mejor de $500, te van a llevar probablemente detenido y obviamente por miedo, pues tú te portas bien. Pero la multa en sí o el llevarte detenido, pues no cambia tu conciencia, porque si cambiara tu conciencia, tú llegaras a México siendo un ciudadano excepcional y no repitieras pues las mismas conductas de pasarte los semáforos, de tirar basura aquí en México. Entonces tú respondiste a un estímulo, por decirlo así, que era me van a multar, me van a llevar detenido, me voy a portar bien. Pero pasando la línea, cruzando a Nogales, Sonora, pues ya te empiezas a portar mal. Entonces, lo que necesitamos es un cambio de conciencia que las multas no te generan, y ese cambio de conciencia tiene que venir también desde el gobierno, dando los mejores ejemplos de cómo hacer bien las cosas que hoy por hoy, lamentablemente, en este y en muchos otros aspectos, pues no está sucediendo. Pero la problemática, por ejemplo, del cuidado de los animales, la prevención del maltrato, pues es una muy buena estrategia que nos va a traer un impacto no solamente a los animales en sí, sino a toda la sociedad, porque el tema, por ejemplo, de sobrepoblación canina y felina tiene afectaciones directas a la salud humana, tiene todo que ver con el tema de las violencias en los niños o en los maltratadores. Algo que nosotros siempre decimos cuando capacitamos a agentes de la policía es que la violencia es la misma, sea una pared la que golpeas, sea un perro, sea un niño o sea una persona, porque el violentador es el mismo, lo único que cambia es la víctima. Entonces, cuando los gobiernos apuesten al tema, cuando apuesten a cambios reales, no a simulaciones, es cuando realmente la sociedad creo que va a jalar parejo y va a cambiar pues también su percepción hacia los animales, dejarlos de considerar objetos y empezar a cuidarlos y no andar apagando fuegos como sucede actualmente.
Perfecto, Caro, ya estamos llegando a la hora. Vamos a hacer, quiero 3 preguntitas o 3 tópicos para terminar. Ha estado demasiado interesante y es un tema que nos puede dar para un próximo programa. Pero, ¿qué nos puedes decir de las campañas de no comprar un animal de compañía, sino adóptalo? Número uno. Ya también salió un precedente o la Suprema Corte que está prohibiendo la venta, obviamente ilegal, y la venta en el mercado negro, sobre todo cuando quieren hablar de animales exóticos de alguna forma. Y por último, los animales de compañía como, bueno, seres sintientes, y ahorita que hablas con conciencia, de cuidados paliativos. Por ejemplo, los perros que ayudan a las personas videntes o con discapacidad visual, o las personas que sufren de estrés o ansiedad y les permiten ir en el avión. Yo tengo conocidos que llevan un perrito en el avión, pero van como ese ser de compañía, pero con una, no sé cómo decirlo, con esa cualidad especial, porque va siendo no nomás un animal de compañía, sino va siendo un cuidado paliativo, antidepresivo, antiestrés, que cuidan al dueño, que ahorita pues ya nos enseñaste, a su tutor. Entonces, si nos puedes decir estos 3 a grandes rasgos, hablar de la adopción contra, bueno, o a favor de comprar un animalito, o también el mercado negro, y por último, animales de compañía que también nos ayudan a terapia o cuidado paliativo para un bienestar mejor de las personas. Gracias. Sí, bueno, yo quiero aclarar, Rodrigo, yo me considero una activista antiespecista y abolicionista. Es decir, yo no pongo a especies por encima de otras, es decir, no me enfoco en proteger perros y gatos y me olvido de las otras especies. Para mí todos los animales pues son seres sintientes dignos de reconocerles como sujetos de derecho, ¿no? Eso por una parte. Y bueno, el tema del abolicionismo es que tiene que ver con que yo considero que ningún animal tendría que ser considerado objeto y mucho menos una mercancía de comercio, ¿sí? Porque estamos hablando de vidas, y ya lo comentábamos hace ratito, seres sintientes, seres conscientes, ¿no? Que es muy choqueante para mucha gente porque hemos venido de culturalmente verlos, como comentaba hace rato, objetos a nuestro servicio, recursos. De hecho, en la escuela te enseñan que los animales son recursos y mercancía para muchos otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo obviamente pues no estoy de acuerdo con la venta de ninguna especie de animal, perros, gatos, cerdos, vacas, absolutamente. Y antes de que por ahí lo digan, a lo mejor yo no como animales, hace muchos años que yo no como animales, justamente por un tema de congruencia. Entonces, en ese sentido, yo te puedo decir que comprar una vida o vender una vida está mal, ¿sí? ¿Qué precio le puedes poner a una vida? O sea, ¿cuánto vale una vida, no? Humana o animal no humano. Entonces, en el caso de los perros o los gatos específicamente de comprar, perdón, de adoptar y no comprar, pues siempre se ha venido repitiendo justamente porque tenemos un tema de sobrepoblación canina y felina, y ante ese panorama, en ese contexto, pues es incongruente tú reproducir animales habiendo pues millones que están ahorita mismo en la calle y que tú puedes agarrar y llevártelo a tu casa y alivianarlo y que sea tu parte de tu familia, ¿no? Eso va en ese sentido, es decir, habiendo una problemática de esta magnitud, ¿por qué decides pagar por ese animal, ¿no? Cuando puedes ayudar a algún otro que realmente lo necesita. Entonces, por ahí va el asunto. En el caso del mercado negro de otras especies, pues es un tema delicado. Fíjate que después del tráfico de drogas, el tráfico de la trata de personas, está el tráfico de especies, ¿sí? Porque de pronto se ponen de moda que ciertos sectores, ciertos personajes quieren tener animales exóticos como tigres, leones,
pumas y luego salen en algunos videos por ahí. Y existe obviamente un mercado negro donde se distribuyen estos animales y muchos vienen de zoológicos, ¿no? Que desafortunadamente pues se roban o se extraen de ahí. Pero también, Rodrigo, la legislación mexicana permite la venta de animales Exótico. exóticos, lo cual pues nos remite a lo primero que decía, o sea, ¿qué precio le pones a la vida de un animal? Bueno, ahí Entonces, tengo entendido, Caro, como abogado, aunque puedas tú ser más experta en el tema, no tanto que permita la venta, sino te compras como la concesión o pides permiso para tenerlo, pero es como que dueño el Estado, o sea, no eres dueño o tutor literalmente del animal exótico, dependiendo de la lista que permite la ley, en este caso, puedas tenerlo, lo tienes que tener en un lugar identificado, claro, con los cuidados, pero te están dando un permiso conforme al reglamento, ahorita no lo traigo, pero no es tanto como que permitan la venta, sino tengo entendido, puedo estar equivocado, tú pues sabrás a lo mejor esa información de que esté permitida la venta, sino es un permiso especial para tener, pues a lo mejor un halcón, un águila, un animal exótico, pero está, no sé si usa la palabra como concesión, te están permitiendo tenerlo, disfrutarlo, de alguna manera lucirlo con permiso, más no como carácter de dueño o que compres el animal. No puedo estar equivocado. Bueno, sí, la ley te permite criaderos que están autorizados por pues las instancias federales, en este caso me parece que es Profepa o la Semarnat quien otorga estos permisos y por lo general da permisos de venta a ciertos criaderos que están identificados o dados de alta como UMAS, estas unidades de manejo ambiental donde se crían animales. Viene también el tema, por ejemplo, de la cacería, son UMAS, los ranchos cinegéticos, pero sí permite la venta, obviamente, cuando la procedencia es legal, es decir, está reconocida por las instancias gubernamentales a nivel federal. Entonces, sí hay mucha venta de animales, hay muchas tiendas de animales exóticos, incluso me ha tocado hasta en Facebook ver que ofrecen estos animales exóticos, pero pues obviamente el tema del tráfico ilegal, el mercado negro, pues también está a la orden del día y muchos de sus animales, pues desafortunadamente si hay una detención de alguna persona, por ejemplo, que tenga animales, pues los animales siempre quedan a la deriva y bueno, ahí anda Profepa rescatando a los animales y viendo dónde los acomoda, ¿no? Que es todo un tema, ¿no? Porque imagínate, pues no es tan fácil, me voy a llevar un león a ver a dónde me lo llevo, ¿no? Entonces sí es un tema que da para mucho de hablar, el tema de la venta, la compra-venta de animales. Sí, Pero claro. pues en lo personal, pues yo sí, ahí sí no estoy obviamente de acuerdo para nada. Y recuérdame el último La tema que última pregunta, querías. sí, Caro, tu opinión, conocimiento sobre esta, pues yo lo llamo, obviamente, conexión, vínculo ya del animalito con un ser humano, cuando ese amor incondicional te ayuda y puedes viajar con ellos, transportarlos, y esa ayuda, pues yo lo quiero decir así muy cotidiano, Paula, cuidado, se me trabó la palabra. Eh, bueno, Creo que le llaman animales de asistencia, sí, ¿no? animales están así, pero Ujú. cuando también están en su lecho de transicionar y están en una parte terminal, permiten a los animales que estén como una última voluntad por este cuidado paliativo, donde en un hospital no puedes tener un perro, pero como hay tantos videos, incluso virales, que por ese amor que cuando incluso está el tutor en una fase terminal, el gato o el perro, en este caso lo más común, les permiten esa asistencia de estar ahí, pues por la magia de la naturaleza o universal, sin entrar a cuestiones místicas ni mucho menos, pero sí llevar los cuidados en el avión o algo, nomás ahondar en ese tema de si hay requisitos especiales o cómo se le puede dominar, más animales de compañía asistenciales, pero es algo que está reglamentado o cualquiera puede considerarse que mi animal es de asistencia. Mira, bueno, primero también me voy a remitir al tema de hablar de los animales como
como objetos, ¿no? En ese sentido, existen también los animales que son utilizados para guardia y protección, los animales que utilizan para terapias y que a final de cuentas sigues viendo al animal como un objeto, ¿sí? O sea, en lugar de tener una alarma y contratar a un guardia de seguridad, pues tengo un perro, ¿sí? Entonces, sigues viendo al animal de una manera utilitaria para el humano, ¿sí? Yo no dudo de que, por ejemplo, estas personas que tienen animales de asistencia, que los utilizan, por ejemplo, cuando van a tener una crisis, todo eso los cuiden bien, pero a final de cuentas se sigue viendo al animal como un accesorio o un objeto, ¿sí? No hay una regulación muy específica en el estado en ese sentido, pero por ejemplo, si tú quieres trasladar o quieres viajar con un animal considerado de asistencia, tengo entendido, sobre todo aquellos que le llaman como de terapia, tienes que tener una carta por un profesional de la salud, que por lo general pues son los psiquiatras que van a dar fe de que tú necesitas a ese animal para realizar tu vida normal porque tienes a lo mejor ahí algún tema pues psicológico o de salud que en el que necesitarías pues ese animal para sentirte mejor, etcétera. Fíjate, también esto nos remite un poquito, Rodrigo, al tema de la delfinoterapia, que va en el mismo sentido de que se Correcto. considera a los delfines como si tuvieran poderes mágicos, como si tuvieran ondas que curan automáticamente, pero bueno, eso es totalmente falso, no tiene ningún sustento científico, realmente. Cuando tú estás acariciando, por ejemplo, a un perro, entras en un estado de relajación, baja tu presión arterial y te sientes a gusto. Y entonces lo mismo sucede cuando estás en un medio como un tanque con un delfín, el agua te ayuda a relajarte, aunque yo personalmente me iba a estresar muchísimo más de saber de que está toda sucia el agua, por ejemplo. Pero no existe ningún sustento científico que realmente avale que tienen poderes curativos como se los atribuyen ahorita. Entonces, más o menos por ahí va el tema de los animales de terapia. Eh, tú entras en una dinámica de apego al animal y ese apego te hace sentirte a gusto, te hace sentirte tranquilo, lo acaricias, pero a final de cuentas, digo, estás viendo al animal de una manera utilitaria, lo cual pues es lo que se busca cambiar a nivel conciencia, porque a nivel legislación es muy difícil cambiar ese tipo de cuestiones, pero el hecho de reconocerlos pues así como objetos nos lleva pues a retrasar un poquito más en el sentido de pues verlos como individuos con derechos, con necesidades como tal, no a nuestro servicio, ¿no? Entonces, pues esa es mi opinión al respecto, es una opinión a lo mejor un poco impopular, Tú eres pero la invitada y creo yo que tu opinión importa muchísimo porque precisamente estoy entrevistando y nos estás regalando tu conocimiento y tu experiencia propia y tu perspectiva como Carolina Araiza. Entonces, si bien es cierto, estamos hablando del tema en general, creo yo que tienes todo el derecho de expresar precisamente aquí en Corte Abierta. Para mí el término de Corte Abierta es la expresión, claro, jurídica, pero en este caso, pues tú también como abogado sabes que el derecho a argumentar y decir lo que piensas y sientes, sobre todo como experta en el tema, pues es no más que válido. Yo agradecértelo mucho. Estamos ya por terminar, Caro. ¿Dónde te pudiera contactar la gente que quisiera de alguna manera involucrarse más en el tema, contactarte para alguna asesoría, consultoría sobre el tema precisamente de los animales de compañía o incluso cualquier otro tema, pues como abogada? Si nos quieres dar tu Facebook, tu WhatsApp o algo, si no, obviamente, pues nomás agradecerte mucho que me ha aceptado la invitación y que se dio, y que no sea que no sea la única. Creo yo que el tema pues da para muchísimo más. Nos va a faltar hablar, Caro, sobre cuando las parejas se divorcian y tienen animales de compañía, pues cómo los separas, ¿no? De esta cuestión de sensibilidad y conciencia. el quien se queda con el perro, como dice la No, canción. y te quería preguntar, pero bueno, aquí podemos estar y creo yo que también para dejar un segundo tema, ¿qué pasa cuando
los animales de compañía mueren. Yo creo que también aquí en Hermosillo y también a nivel nacional están ya estas funerarias de los animales de compañía, donde cuál es un procedimiento, cómo llevas, puedes tener las cenizas en tu casa. Es todo también un tema, incluso hasta, ¿cómo se llama?, de tanatología de los animales, pues de perder un animal de compañía tuyo con el vínculo ultrapersonal que puedas tener. Entonces creo que nos daría tema para otro programa, incluso invitar a alguien más, ¿por qué no? Pero agradecerte mucho y dónde te puedan contactar y tus conclusiones, Caro, por favor, muchas gracias. Claro, con todo gusto. Yo les dejo mi Facebook, así me encuentran como Caro Araiza, con todo gusto, si necesitan alguna capacitación, si quieren saber más del tema, me pueden mandar ahí un inbox, así me encuentran Caro Araiza. Y bueno, muchas gracias de nuevo, Rodrigo, por este espacio, por ayudarnos también a transitar hacia nuevas formas de ver a los animales, porque todo este tipo de foros nos da pie para ello, para cambiar un poco la percepción de la gente hacia los animales, el trato que hay que darles. O sea, ya aprendimos ahorita que ya no son mascotas, que son animales de compañía, y a lo mejor en un futuro pues podemos denominarlos personas no humanas, qué sé yo, ¿no? Y esto nos ayuda mucho a crear conciencia, a ver a darles ese reconocimiento como seres sintientes, conscientes, que esperemos que algún día logremos que sean sujetos de derecho, pero sobre todo, pues educarnos, educar a la sociedad, a la gente a nuestro alrededor y educar a los gobiernos, que es tan necesario, ¿no? Educar para implementar políticas públicas efectivas, para que las leyes no se conviertan en letra muerta, que es lo que desafortunadamente sucede, porque pues a veces este tipo de situación, o sea, de poco avance, responde más a temas de intereses políticos que realmente el interés común, o en este caso, pues por el bien de los animales. Y bueno, pues estaremos con mucho gusto si tienes alguna segunda parte con esos temas, son temas bastante interesantes también, y pues muchísimas gracias de nuevo por el espacio. Muchas gracias, Caro. La verdad que un placer tenerte aquí y la verdad, pues para mí, un honor a todos los que nos estuvieron acompañando y todos sus comentarios. Creo que no me faltó ninguno, bueno, que está poniendo uno último. Como siempre, Caro, dispuesto a informar de forma clara y objetiva. A todos los que estuvieron participando en este programa, ahora en esta modalidad, prácticamente a través de las redes sociales, donde voy a poder estar teniendo grandes invitados, en este caso como Caro Araiza, con temas relacionados con la vida cotidiana de los abogados, para que la gente que nos siga pues pueda entender los temas relacionados. Así que también me pueden sugerir temas y estaremos buscando invitados para que aquí en Corte Abierta podamos platicar de ellos. Caro, muchas gracias a todos y nos vamos a ver el próximo miércoles también ya tenemos invitado el maestro Samuel Ibarra, abogado, donde estaremos hablando de medidas cautelares en materia penal. Ya estaremos subiendo la información. Nuevamente, gracias a todos los que nos acompañaron aquí en el programa. Y Caro, pues éxito, y cualquier cosa, pues aquí tendrá siempre una voz en Corte Abierta para expresar cualquier detalle relacionado con este tema o con cualquier otro. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias. Te mando un abrazo, Rodrigo. Gracias. Perfecto, muchas gracias a todos. Nos vamos a ver. Déjenme poner para despedirnos el conteo que estamos aquí.